product, I thought it looked kind of crazy. Didn't really understand what the benefits would be, but I had seen some before and after. ¿Cómo están todos? Vamos a esperar que... Bueno, vamos a esperar que se conecten un poquito más, ¿no? Susi, saludos de Kentucky. Hoy día no voy a hablar de solteros, de dulceo, hoy vamos a hablar de algo que me han estado jodiendo, que diga, que es sobre la cueva de los tallos. Y luego, otra de las preguntas que me han hecho muchas personas es sobre qué van aquí cuando hacen el tema de la visualización y la ley de la atracción. Dicen, y yo digo que hay que estar agradecidos, hay que agradecer, y la gente me pregunta, bueno, pero hay que agradecer ¿a qué? ¿A qué agradezco? Entonces ahí hay una confusión. Entonces, tiene que ser a Dios, tengo que agradecer a Dios. Entonces ahí viene el... Ahí voy a explicar de qué se trata el tema del agradecimiento. Sí, sigo en D-Blue, pero D-Blue está transmitiendo por Skype, entonces no me gusta la transmisión por Skype. Cuando volvamos otra vez a D-Blue físicamente, pues ahí me voy a unir. Por Skype no me gusta mucho la comunicación, se conecta todo el mundo habla, no me gusta. $3.70, con 30 más y comienzo a explicar bien sobre el tema del invitado. Mientras tanto, escuchemos algo de música. Estamos sábado y hay un grupo muy bacán que de hecho tiene la habilidad de mezclar varias canciones y la hacen una sola. Entonces es súper chévere. Por ejemplo, aquí vamos a escuchar una mezcla de Katy Perry con Gorillaz y Manu Chao. Escuchen. Es Katy Perry, Gorillaz y Manu Chao. Con 7 empezamos. Desde Rhode Island. Saludos, brother. Misántropo. Y yo tengo un amigo personal,
que sabe un huevo y el otro sobre la historia de los tallos, porque un familiar de él, tuvo mucho que ver con esto aquí y le heredó mucha información a mi amigo. Mi amigo se llama Paul Vasco. Cuando una vez él me contaba la historia que él tuvo que vivir y las cosas que él investigó, mira, es interesantísimo. Ni siquiera el ufólogo Jaime Rodríguez sabe esta historia. Cuando hablamos de la cueva de los tallos, estamos hablando de una cueva que la reconocen como algo de las cosas más top en cuevas en el mundo. Es la segunda más grande y profunda del mundo. Y además es una cueva que vinieron los franceses, los ingleses y los gringos. Estuvo Neil Armstrong en esa cueva, el que pisó la luna, y se llevaron muchas cosas de ahí. Esa cueva se dice que es más vieja que el diluvio. La tecnología que había allá abajo. La cueva de los tallos es una cueva que queda en el Napo, ¿ok? Morona, Santiago específicamente, en la selva amazónica, muy oculta. Se la descubrió hace mucho tiempo. Y los indígenas de la zona sacaban artefactos de oro muy interesantes. Y lo más interesante de la cueva es que era arte babilónico, es decir, lo que se encuentra por Irak, por allá, de las antigüedades de la humanidad, de los Anunnaki y todo eso. Pues bueno, en la cueva de los tallos en Ecuador sacaban piezas que tenían las mismas características de los babilonios y de unas razas interesantes. De hecho, ahí abajo en esa cueva, que está a 65 metros de profundidad y es tan grande, solo se han podido, lo máximo que la expedición más grande ha podido entrar son 13 kilómetros. Para adentro, no para abajo, para adentro. O sea, 65 metros de profundidad y para adentro. Los japoneses también fueron, es correcto. Entonces, encontraron un pie de este porte, así gigantesco, así de este porte, ¿no? Un pie así, grandote. No, si no es más grande, perdón. No, perdón, que son tonterías. Encontraron un pie del porte de una persona. ¿Ya? Del pie, o sea, una huella ahí abajo que era del porte de una persona. Ya sabemos que los gigantes existieron. Lo curioso de esto es que en la cueva de los tallos encontraron esa huella. La pueden googlear, la pueden encontrar. Todo esto está muy documentado. Pero bueno, de hecho sí, no en la cueva de los tallos, en el mundo intraterrestre que se supone que hay, porque se supone que el mundo es hueco, hasta donde las teorías y las civilizaciones antiguas decían. Hay un mundo que hay montes más altos que el Everest y toda la vaina. De hecho, está un sol. ¿Ok? Bueno, ahorita voy a enlazarme con mi amigo. Tiene que estar ahí. Deja ver si lo veo a Paul Vasco. Muy bien. Tiene que aceptar. Él es nuevo en el tema del Instagram. Ya lo invité. Aceptar. Ok, ahí está. Saludos, mi bro, ¿te acuerdas? ¿Qué conseguiste? A que veas, a que veas. Bueno, brother, ahorita tienes una audiencia de 523 personas. Es como que estés en un fórum con 523, 330 personas y creciendo. Un gran Esto es lo saludo chévere. a todos esos espíritus inquietos. Vamos a tratar de contar un poquito lo que he venido investigando, lo que me han contado, lo que he vivido también. Efectivamente, como dice Andrés, he tenido la suerte de estar bastante involucrado en el tema, a pesar de que hay mucha información ahí afuera, pero yo pude vivirla desde otro ángulo. Esta es una historia un poquito larga y es curioso porque tiene bastantes orígenes. Si bien es cierto, se dice que la cueva fue descubierta por Juan Moritz, un húngaro argentino, en el 69, que fue efectivamente la fecha que él hizo la denuncia en la Notaría Cuarta de Guayaquil. Realmente esta historia nace un poco antes. Esto nace desde 1915 a 1920 con el cura Carlo Crespi, que era un padre salesiano, que vino al Ecuador como misionero y empezó a evangelizar a la tribu de los Shuars, y fue uno de los primeros y que más tuvo realmente contacto con ellos, y empezó un poco el proceso de evangelización. ¿Qué pasó? En 1927, Carlo Crespi hizo la primera película ecuatoriana. Esto es cierto, lo pueden googlear, lo pueden revisar. Se llamaba Los Invencibles Shuaras, si no me equivoco.
Entonces hizo un documental de la vida de los Shuaras. Con esto se ganó mucho el aprecio de la comunidad y le empezaban a regalar muchos obsequios. Traían desde la selva, desde recipientes hasta cosas, hasta que cada vez más empezaron a darle cosas que a él le pareció un poco extraño, ¿sí? Objetos metálicos, no voy a decir todavía el tema de dónde venían, pero a él le llamó mucho la atención y empieza a coleccionar. Como buen científico era Crespi, empieza a recolectar toda esta cantidad de objetos. Y en los 50 hubo un museo muy famoso, el famoso Museo del Padre Crespi en Cuenca, donde él tenía pues su parroquia. Y se exhibieron ahí por muchos años, hasta 1981, perdón, el 82, que fue cuando murió Carlo Crespi, todos los objetos que le daban los Shuaras. Dentro de esos objetos, efectivamente, como decía Andrés, empezaron a verse cosas muy extrañas que no tienen razón de ser, de por qué estar acá en Ecuador, como figuras babilónicas, estatuas anunnakis. Hay muchas cosas que decían, no tenía razón de ser, ¿sí? Pirámides, reptilianos y demás. En todo caso, en los 50, en la década de los 50, se hizo muy famoso este museo y gente de muchas partes venían a ver estos objetos, ¿ok? La historia real se remonta a 1946, cuando una persona que se llamaba Petronio Jaramillo, acuérdense de este nombre para que lo investiguen y lo googleen, Petronio Jaramillo Abarca, era un ex oficial militar que estaba posteado en el Oriente. Y en ese año, dentro de su patrullaje, se topa con el hijo de un cacique de una de las comunidades. Y lo reconocen. ¿Por qué? Porque esta persona estudió con la familia Jaramillo en un programa que en esa época se hizo de educación para las comunidades indígenas acá en Ecuador. Entonces, se topa con él y lo invita a Petronio a que pasen con ellos. Estaban en el Oriente. Entonces, los invita a que pasen la velada con ellos, la noche con ellos. Dentro de la tradición de los Shuaras, un poco a manera de deferencia por el sentimiento de agradecimiento que tenía con la familia Jaramillo, empiezan a contarle una historia, empiezan a contarle de manera muy confidencial de que querían llevarlo a un sitio especial, a Petronio. El día siguiente va Petronio con este hijo del cacique Shuara y van hacia la Cueva de los Tallos. Y aquí va lo interesante. Estamos hablando de 1946. Pasan 2 días dentro de la cueva y lo primero que dice Petronio, ya les voy a contar a quién, comenta dentro de su historia de que bajaron por un río y se metieron, no como la gente piensa, que es por el hueco, la caída de los famosos 20 y pico de metros. Realmente no es por ahí la entrada original de la cueva. Va por el río Coangos y tienen que medio bucear y salen, por debajo del agua, salen a una especie de escalinata. Llegan a un área muy grande y encuentran lo más loco que me cuentan mis tíos de que se encontró supuestamente unos sarcófagos, ¿sí? Ya voy a contarles quién fue mi tío. Unos sarcófagos translúcidos con una figura adentro del sarcófago, ¿sí? Y encuentran efectivamente unas placas metálicas con un poco de grabado. Quiero hacerte un stop ahí. Hay varias entradas a la Cueva de los Tallos. Ah, correcto, sí. Esta no es la, tú me estás hablando de otra entrada, no la comercial, la que todo el mundo va. Correcto, no te estoy hablando de la que está documentada, que es la foto que ustedes si ponen en Google, ponen Cueva de los Tallos, le aparece la típica foto clásica, no es esa. Es una de las tantas, por supuesto que sí. Eso te iba a decir, porque justamente hoy día vi que un español, un chico español, un youtuber que le gusta este tema de vainas, se metió y por fin vi la Cueva de los Tallos y dije, ahí la conocí, pero no es como tú la describes. Buena tecnología y ahora puedes ver buenos videos, buenas tomas, iluminados. ¿Correcto? Ok, no es esa. No, yo te estoy hablando de la entrada a la cámara, porque sí, a ver, tú mismo dijiste, la cueva son digamos que una cantidad de túneles que están abiertos, correcto, pero la entrada a donde están los mausoleos y donde está la biblioteca metálica no es por ahí, es por otro lado, que es donde originalmente, de donde nace toda esta historia. Por eso me remonto un poquito a las fechas. En el 46, volviendo a la historia, este tipo, Petronio Jaramillo, pasa 2 días allá. Inclusive deja marcado su nombre en una de las placas metálicas.
Por si algún día alguien va a venir acá, yo quiero que vean mi nombre acá. Perfecto. Pasó. Salen de la cueva a los 2 días y el jefe de la tribu, el jefe, bueno, el cacique, el papá de este chico, se pone nervioso porque se supone que era un secreto y no podían haberlo divulgado así abiertamente esta entrada a donde estaban estos tesoros. Y le hace prometer a Petronio Jaramillo bajo amenaza de muerte de que él jamás iba a divulgar la entrada. ¿Okay? De ahí, el siguiente hallazgo, si se quiere ver así, de la cueva, viene en 1965, cuando esta misma persona, Petronio Jaramillo, conversa con un señor alemán que vivía en Quito, que se llamaba Alfredo Moebius, es un alemán. Este señor alemán escucha esta historia de parte de Petronio Jaramillo, y él era un cazador de tesoros, una persona que le buscaba la arqueología, le buscaba mucho conseguir oro acá en Ecuador y demás. Y dice, ok, yo no tengo la forma de ir a esa expedición, pero conozco quién sí puede hacerlo. Y ahí va el segundo personaje clave en esta historia. No sé si se acuerdan, hace un par de meses salió una película que se llamaba A Son of Man, ¿sí? El Hijo del Hombre, de la historia del tesoro de Atahualpa, ¿ok? Esta historia es la vida o la biografía de Andrés Fernández Salvador. Andrés Fernández Salvador, que era El dueño de la WITI, WITI. correcto, que se gastó la fortuna de la familia buscando el tesoro de Atahualpa en los Yanganatis, era una persona ya muy conocida en esa época, estamos hablando de 1965. Él ya había hecho muchas expediciones a los Yanganates. Entonces, Alfredo Moebius lo conocía a él y lo llama a su casa y lo invita a una reunión a él y a Petronio Jaramillo para que Petronio le cuente esta historia a Andrés Fernández Salvador con el objetivo de que Andrés se entusiasme en el tema y quiera hacer esa expedición, ¿ok? Andrés Fernández Salvador decide no hacerlo, porque en esa época él estaba muy metido en las expediciones que él ya estaba haciendo en los Yanganatis buscando el tesoro de Atahualpa. Entonces rechaza esta oferta de liderar esa expedición. Pero les dice, yo conozco una persona que acaba de llegar al Ecuador hace un año, 1964, llegó hace un año atrás un famoso arqueólogo o expedicionario que se llamaba Juan Morix. Este personaje, que es nacido en Hungría y nacionalizado argentino, hablaba perfecto español, curiosamente hablaba como 5 idiomas, menos inglés, vino acá y se hizo amigo de Andrés Fernández Salvador, que ya era un reconocido personaje que buscaba tesoros y demás. Y se es amigo también de Presley Norton, que para los que no conocen, el Museo Presley Norton, que queda en octubre, es por esta persona, el que descubrió la cultura manteña y demás. Andrés Fernández Salvador le cuenta a Juan Morix, le dice, oye, encontré algo que te puede interesar, y le cuenta la historia. Juan Morix, que ya había pasado un año acá en Ecuador, porque llegó en el 64 y esto fue en el 65, se entusiasma con toda esta historia y le dice, esto es lo que estoy buscando. Esto es el eslabón perdido que faltaba en la investigación que venía haciendo de los pueblos originarios del continente americano. Él ya venía con una historia o más que nada una teoría de que el origen de los pueblos americanos no era de aquí, de este continente, sino que venían de otro lado, ¿sí? Entonces, de acuerdo a las teorías de Juan Morix, nuestros pueblos venían... Cuando dices, a ver, Pablo, espera un segundo, cuando dices de otro lado, ¿te refieres de otro planeta o de otra ubicación del tiempo? Primero, él empieza de que viene geográficamente de otro lado. Entonces él decía, nosotros somos babilónicos, nosotros somos sumerios, nosotros somos de allá. Y ya después empieza, ok, ¿y estos sumerios de dónde vienen? Entonces ahí empieza ya con un poco a enlazar, ok, estos sumerios y babilónicos también vienen de otro lado. Pero no lo vayamos un poquito tan allá. Él empieza a darse cuenta de que aquí en Ecuador el idioma magiar era se parecía mucho al idioma Safiki, que es el que utilizaban en esa época pues, en Santo Domingo, Los Colorados y alrededor. Perdón, Paul, que te interrumpa. Una persona aquí comentó si venían por la cueva. Sí, de hecho, eso es lo interesante de la cueva, porque se supone que esta cueva va hasta Europa, hasta Asia. Exacto. Entonces se supone que la teoría que él venía explorando, este Juan Morix, era precisamente eso, buscar evidencias de esto que él venía igual atando cabos por miles de investigaciones que venía haciendo. ¿Okay? La cuestión es la siguiente.
ahí parte la segunda descubrimiento de esta cueva. Esto fue en el 65. En 1965 va Juan Morix y descubre efectivamente la entrada real de la cueva de lo que le había dicho Petronio Jaramillo, y ve esta biblioteca metálica y ve todo lo que le había descrito Petronio, ¿sí? Ve el sarcófago, que fue lo que le impactó bastante, y ahí viene atando cabos del origen humano, que posiblemente no sea humano, no sea de aquí, mejor dicho. Entonces, él empieza a contarle a un amigo suyo, que es argentino, de qué se trata esto, ¿sí? Este amigo argentino se llamaba Julio Goyen Aguado, ¿sí? Era un espeleólogo muy reconocido, ¿sí? Argentino. Dentro de las investigaciones y expediciones que habían hecho, esta persona, que interesante, era mormón, se entera de todo esto que le está contando Juan Morix, y dentro de su, llamémosle, no sé, iglesia o qué sé yo, mormona, a la cual él pertenecía en Argentina, le cuenta a uno de los curas mormones, yo no sé qué denominación tienen, le cuenta de esto, y esta persona empieza a decir, ¿no será que estas placas metálicas son las famosas placas del ángel moroní, que es donde se basa la religión mormona? No te alargo el cuento. A través de este amigo argentino logran que en 1968, estoy hablando un año antes del descubrimiento oficial de la cueva, vengan los mormones acá a Ecuador con su autoridad máxima, el equivalente a nuestro papa católico, bien, viene siendo el papa de ellos, yo qué sé, más me acuerdo, una persona apellido Jasperson, muy famoso también, muy poderoso. Vienen desde Utah, vienen acá a Ecuador. Y en 1968 fondean una expedición para ir a ver la famosa biblioteca metálica. Y efectivamente bajan y ven, y Morix les muestra a estos mormones algunas de las piezas, pero un poco celoso de lo que pueda pasar, no les muestra todo, ¿sí? Él baja con ellos, pero los guía, no los guía por donde estaba toda la cámara llena de las placas, sino a una antesala donde estaban, y él iba sacando las placas y les las mostraba, ¿ok? Porque él quería que ellos fondeen una segunda expedición un poco más formal, donde pueda realmente dar a conocer a la humanidad entera este descubrimiento. Es una persona que tenía un ego muy grande, Juan Morix, ¿sí? Entonces él quería ganarse la gloria de ser, yo soy el descubridor, esto es mío, si bien es cierto, es conocimiento mundial, pero yo quiero la medallita, ¿sí? Está bien. Esto fue en el 68. En 1969, un año después de que los mormones no quisieron fondear esta expedición abierta al mundo, sino que querían que sea solo para ellos y el reconocimiento solamente de ellos y cogerse ellos estos artefactos, él dice, yo tengo que poner la denuncia, se refiere a escriturar, ¿sí?, públicamente el hallazgo de la cueva. Entonces, en el 69, baja con un abogado, el famoso doctor Gerardo Peña Mateos, ¿sí? Ese fue el que tú conociste y te hiciste amigo. Aparte, fue mi vecino. Aparte, es que te digo, a mí la vida Eso viene me después, de una ¿no? manera estar siempre en contacto con la Eso cueva. viene después. Eso va después. Ya. Resulta que en el 69, el 21 de julio, van a la notaría cuarta en Guayaquil y ponen la famosa denuncia de hallazgo de la cueva. Y oficialmente ya queda como que él es el descubridor de la cueva de los Tallos, ¿ok? Porque está la escritura pública en la notaría de que él es el descubridor de la cueva. Perfecto. Hasta ahí todo bien. En el 69, que es un año muy interesante, ese mismo año baja con otras personas más, ¿sí? Entre esas, ahí va parte de la historia mía, va con mi tío. Mi tío, en esa época, era capitán de la policía acá en Ecuador, y lo acompaña un poco porque era encargado de todo lo que era la logística y el abastecimiento que necesitaba su expedición para poder bajar, ¿ok? Esto fue en 69. En 1972, Eric von Daniken, lo pueden googlear también, sale muchísimo él en el programa Alienígenas Ancestrales de History Channel. Sí, claro. Un libro muy famoso que se llama El oro de los dioses. Esto es clave y fundamental. Él ya venía escribiendo porque ya tenía esa teoría de que nosotros venimos de las estrellas, ¿ok? Entonces venía recabando información de todas partes del planeta, ¿sí? De que el origen humano no era acá, sino de otro lado.
llega a Ecuador y se topa con esta novedad y la noticia del hallazgo de la cueva de los tallos. Perdón, Paul, que te interrumpa. Disculpa un segundo, Paul. Le presento a la gente que recién se conecta. Él es Paul Vasco, un muy buen amigo mío desde la infancia, con quien hemos compartido muchos conocimientos de estos temas muy interesantes. Puntualmente, Paul tiene una conexión muy directa con el tema de los tallos. Justamente ya lo mencionó, porque hasta su familia estuvo involucrada. Entonces, lo que Paul sabe, lo que Paul cuenta, es una información que ni siquiera Jaime Rodríguez lo sabe. Yo lo he invitado a Jaime muchas veces, tratar de que Paul y Jaime estén en el mismo lugar para que Jaime se empape de esto. O sea, a ver, eso es lo que ustedes están escuchando, en realidad es un privilegio, es una información privilegiada. ¿Ok? Por ahí me piden que quiten los comentarios. El presidente para que en esa época era Velasco Ibarra. Ok, voy a tratar de no quitar los comentarios, pero traten de hacerle, o de comentar cosas un poquito más elocuentes y no interrumpir mucho. Y bueno, él es Paul Vasco, para los que no saben, y por eso yo lo invito, porque este tema Paul lo sabe muchísimo y creo que, como les digo, es un privilegio tenerlo a Paul aquí. Continúa, Paul. Dale. En esto, esta persona, Eric von Däniken, escribe un libro muy famoso que se llama El oro de los dioses. Y se entrevista con Juan Morix y le dice, quiero conocer la cueva de los tallos, llévame a la cueva de los tallos, ¿ok? Como él ya estaba a punto de publicar su libro, él va a Cuenca, ¿sí? Va a Indaza, no llega nunca a la cueva. En medio de camino, por Limón Indaza, hay unos petroglifos. Petroglifos son piedras que tienen tallados, labrados ahí, ¿no es cierto? Como ya Juan Morix se conocía toda la ruta y había encontrado todos estos petroglifos regados por todos Pero lados. un petroglifo estamos hablando que esto es por lo menos 3000 antes de Cristo, fácil. Correcto. Entonces él ya porque las cuevas tienen fama de ser antes del diluvio. Claro, por supuesto. Y de hecho, muchos de los petroglifos que O sea, 200 millones de años, Paul. Estamos hablando de una cultura de 200 millones de años. Y aún no entro en lo que se encontró en la cueva. Espérate, que esto va interesante. Entonces, te estoy hablando de esto en la vida. Y hoy en día todavía los puedes encontrar. Todavía están los petroglifos, ¿sí? Entonces, él lleva a von Däniken camino a Cuenca y paran y buscan y encuentran esos petroglifos y se toman una foto muy famosa que está, de hecho, en las redes y está en Google. La foto famosa que está Eric von Däniken sentado al lado de Juan Morix, ¿ok? Resulta que Juan Morix le dice a él, yo quiero hacer una expedición y quiero dar a conocer estos hallazgos, pero no lo quiero hacer de manera comercial. Von Däniken se roba la historia, cambia y tergiversa mucho de lo que vio y miente en su libro diciendo que él bajó a la cueva, lo cual nunca fue cierto, ¿ya? Y escribe un poco lo que le había contado en esa época. Él es Eric von Däniken. Seguramente si van a History Channel y ponen alienígenas... Sale todo el tiempo. Sale todo el tiempo. Sí. Efectivamente, él plagia mucho de lo que le estaba contando Morix en su libro. Y Morix se cabrea. Morix dice, mierda, yo te voy a demandar porque tú estás cambiando todo lo que yo te he dicho y estás falseando la verdad. Y le mete una demanda que la gana Juan Morix y hace que reediten el libro, cambiando muchas cosas que en la primera edición sí salían. Cosas falsas. Esa es la famosa foto que te decía, que es a la vereda del camino, se pararon un rato ahí, al lado de un petroglifo, que es lo que tú ves detrás, y esa es la famosa foto que von Däniken utiliza en su libro diciendo, yo bajé. Y mentira, nunca bajó la cueva. Ok, volvamos al tema. Ese libro se hace tan famoso que se convierte en un bestseller mundial, pero se vuelve una cosa de loco, se vuelve, yo no sé, es como decirte hoy en día, yo qué sé, cuando Dan Brown sacó su primer libro, ¿te acuerdas que se hizo famoso mundialmente en cuestión de un año? El primero, que era la historia de Jesús, de no sé cuánto, que tuvo... Sí, Bueno, no sé. Bueno, el tema es de que se hace un bestseller en nada, ¿ok? Y resulta que una persona, un británico, lee ese libro. Esto fue en 1972. Esta persona se llama Stanley Hall. Esto es muy importante que se acuerden de este nombre. El Código Da Vinci. El Código Da Vinci. Dale, el Código Da Vinci. Bien. Stanley Hall lee ese libro y se queda traumado.
y decide venir a Ecuador a investigar y a analizar todo esto que había leído en este libro. Se trauma tanto esta persona que decide dedicar su vida entera a encontrar esta famosa biblioteca metálica. Y organiza Stanley Hall en 1976, estamos hablando 4 años después de que leyó este libro, la expedición más grande que se haya hecho en la historia del Ecuador, y una de las que se ha hecho a nivel mundial, y definitivamente la más costosa que se ha hecho en esa época, que era una expedición británica-ecuatoriana, con 96 científicos, y eran creo que apenas 20 ecuatorianos, el resto eran todos ingleses, británicos, no ingleses, eran escoceses muchos, porque él era escocés, y más de 100 militares. Y esa expedición estaba a cargo, en esa época, del mayor Christopher Brown, se llamaba, Christopher Brown, del lado de los británicos. Y ahí entra nuevamente mi tío, que los acompaña por el lado ecuatoriano, ¿sí?, como jefe completo de defensa y comunicación de toda la expedición del lado ecuatoriano, ¿ok? Entonces, entra mi tío dentro de esta expedición. Y además era, digamos, que el ojo seco, en esa época, de Velasco Ibarra, que alguien preguntó por ahí a su momento de que quién era el presidente en esa época, como parte del ojo seco ecuatoriano, del gobierno ecuatoriano, de ver qué pasaba ahí, ¿ok? Entonces, como invitado especial para darle un realce especial a esta expedición, lo invitan a Neil Armstrong, que fue el primer hombre que pisó la luna. Seguramente ustedes han escuchado hablar de él, y si no, son ignorantes de mierda, no deberían estar aquí. No, mentira. Resulta Oye, pero viene... escúchame, quiero decir algo. A mí siempre me dijo Jaime que Neil Armstrong Ajá. nunca entró a las cuevas y que pasó borracho en un helicóptero. A ver. Pero hoy día vi una foto de Neil Armstrong dentro de la cueva. O sea, Jaime se equivocó. Hay algo que debe saber todo el mundo. Estas fotos que están publicadas en las redes, yo tengo los originales. Porque ¿quién crees que tomó las fotos? Tu tío. Y heredó a la familia. Y me heredó a mí. Pero vamos piano piano. Ya te voy a contar quién fue y qué sé yo. Mira lo que dice, por ejemplo, aquí. Es verdad que pasó solo ebrio Neil Armstrong. Eso me contó, también el ufólogo, sí, pero yo vi la foto de Neil Armstrong dentro de la cueva de los tallos. O sea, no es cierto. No es cierto que pasó borracho, por supuesto. Estuvo ahí farreando un tiempo porque había una pelada por ahí que le pareció simpática y estuvo ahí en su zafarrancho un rato, pero él bajó. De hecho, tengo fotos con él. O sea, no yo con él, pero mi tío con él y fotos de él, que efectivamente avalan que él estuvo abajo. ¿Qué tanto llegó? A eso es otra cosa. De que bajó. Pero una cosa es que tú bajes, otra cosa es que te metas dentro de los 13 kilómetros, que llegaron a entrarse en esa primera expedición. Él es Neil Armstrong. Y esa foto es mía. Esa foto la tengo yo ahora. Ok, él es Neil Armstrong. Ya no pasó borracho todo el tiempo, no es cierto. Mira, acá está. Así es. Es correcto eso. Volviendo al tema. En la expedición, lo primero que hicieron fue de que debajo de todo el guano que había, guano es el excremento de los murciélagos y en esa época de los tallos, de los animalitos estos que están allá, los pajaritos tallos, encontraron figurines. Encontraron un poco de figurines, ¿ya? Entonces dijeron, bueno, aquí hay algo, ¿sí? Más allá de todo lo que se descubrió de especies y demás. Correcto, es correcto. Empiezan a descubrir... No, yo avalo eso para que la gente vaya viendo, mientras tú hablas, yo voy documentando para que vean que todo es legal, pues, ¿no? Vamos. Correcto. Bueno, resulta que descubren un poco de piezas de cerámica y demás en una primera fase. Ya cuando se adentran a la cueva, empiezan a ver cosas muy raras. Pon ahí en Google, por favor, Puerta Morix. Pon simplemente foto, Puerta Morix. Sí, la vi hoy día, ok. O pon Dintel Morix en Google. Empiezan a darse cuenta que hay estructuras dentro de esa cueva que no puede ser que las haya hecho la naturaleza. O sea, esto es hecho por el hombre, de alguna manera. Por las dimensiones que tenían, una cosa enorme. O sea, quien vivía ahí era un gigante, eran de tallas enormes. Y ahí está, perfecto. Ángulos de 90 grados, perfectamente cortados, como se ve en esa foto. Cosas imposibles de que la naturaleza no va a hacer. Todo hasta arriba.
Entonces, empiezan a ver que habían como una especie de salones o áreas del tamaño de canchas de fútbol, o sea, enormes, gigantescas, que decían, esto no es normal aquí abajo, debajo de la tierra, pues, ¿no? Estamos hablando que estaban 12, 13 kilómetros metidos ahí adentro, pues, y encontrar ese tipo de cosas, muy extraño. La cuestión es de que ahí, supuestamente, en el informe que hizo mi tío me heredó a mí un informe confidencial hecho para el gobierno ecuatoriano, donde él detallaba absolutamente todo lo que pasaba en la expedición. Mi tío era masón, grado 33. Entonces, él, digamos que entendía bastante de cosas esotéricas y cosas que no estaban para conocimiento de todo el mundo. Y empezó a darse cuenta que muchos de los objetos y muchos de los artefactos que ven ahí no eran comunes, ¿sí? Y entonces, efectivamente, él dice que los británicos, en un momento de la expedición, no le permitieron a los ecuatorianos seguir avanzando, pero los británicos sí siguieron avanzando. Y sacaron en cajas cerradas cualquier cantidad de objetos, y las cajas eran pesadísimas. Entonces, mi tío dice en el informe que él llega a pensar que efectivamente lo que estaban sacando ahí o eran piedras o eran las placas, por el peso que tenían las cajas. Y obligaron a los shuaras a cargar esas cajas. Si ustedes hoy en día buscan en Google o en YouTube, hay una entrevista de un descendiente directo de uno de los shuaras que estuvo ahí en la expedición con mi tío, donde él dice, de primera mano, yo fui testigo de los helicópteros que vinieron acá después de la expedición del 76, llevándose cajas, y lo que queremos saber es dónde están y qué tenían, ¿sí? Es una entrevista muy interesante la que se hace a este descendiente directo de uno de los que estuvo ahí abajo. La cuestión es de que pasa el tiempo y de alguna manera yo me interesé en este tema, empecé como a investigar, a ver qué pasó, qué onda con esta vaina de eso. Yo vi esa imagen de lo que había dentro del Museo del Padre Crespi, volvemos nuevamente al Padre Crespi, y mi tío me cuenta que él visitó muchas veces ese museo, ¿sí? Tu tío, aguanta, tu tío debería estar aquí, esta es la expedición que se hizo. Exactamente, él tiene que estar ahí. Uno de por ahí debería ser tu tío. O el que tomó la foto. No hay de otro. Ok. Sí. Sí. De hecho, si ustedes ponen en Google Carlos Guerrero Guerrón, Tallos, en Google, y le aparece como jefe como encargado, pues, encargado de lo que es defensa y comunicación de la expedición del 76. Mira, ahí ves perfecta la foto, Paul. Mira eso. Sí, perfecto. Correcto. Y ahí está. Mira qué perfección que se ve ese corte recto. O sea, ¿cómo te explicas ese corte recto? Es increíble. Y efectivamente, lo que tú dices al principio, encontrar una huella enorme. Encuentra una huella, puta, descomunal, de un gigante. Y no solo eso. Encuentra una pintura, una especie como, sí, una pintura, de un ser enorme, gigantesco. Entonces, eso sí encontraron. Estuvo documentado. Creo que todavía está documentado oficialmente lo que encontraron. Y entonces decían, aquí... Ahí está la huella. Ahí está la huella. No, esa no es. No, esa no es en tallos. ¿No? No, esa no es en tallos. No, para nada. ¿De No, cuál la es? huella. ¿Esta? No, esa no es la foto, no, para nada. La huella no estaba en vertical, estaba en horizontal. Estaba en una pisada. Eso fue lo que encontraron en tallos. No la foto así, sino así. El tema está... ¿Cuál será? No sé, bueno, volvamos al tema. Cuando yo leo el informe que escribe mi tío, yo me quedo loco, porque digo, oye, esto no es lo que, más o menos así, ya, haz de cuenta algo así. No es esa foto, pero más o menos así. En el informe, él detalla lo de la huella, detalla lo de los cofres, detalla sobre lo que encontraron, detalla de la cantidad de objetos extraños que estaban ahí. Y él me decía, Paul, mucho de lo que yo hablé con él muchas veces antes de que se muera, muchos de los objetos que tú ves en la colección del Padre Crespi, yo los vi en carne y hueso, los toqué, estuve ahí. Esa colección, en 1982, cuando se muere el Padre Crespi,
El Museo del Banco Central se coge toda esa colección. Y aquí va algo interesante. Desaparece completamente la colección de los objetos. Lo que tenía el padre Crespo en su poder. ¿Sí? Supuestamente se perdió en un incendio que hubo de la iglesia de la Inmaculada de Cuenca, pero realmente lo que pasó fue que el Banco Central cogió muchas de esas piezas. Y ahí están las piezas anunnakis que se vieron dentro de la cueva. Eso está documentado en el informe. Piezas babilónicas y piezas anunnakis. Y dentro de lo que fue la expedición, lo que se sabe es de que los británicos se llevaron todo lo que encontraron ahí. Y hasta el día de hoy nunca más se volvió a saber de esas piezas. ¿Preguntas? Ok, cuéntame tu anécdota o tu historia con el tema del abogado. ¿Te acuerdas que era tu vecino? Todo lo que él te contó y los conflictos que habían. A ver, ¿qué pasó? Cuando yo viví en la Porque ahí Puntilla... comenzó tu investigación personal ahí. Sí, claro, no, desde mucho antes, sino que ahí me la validó porque, imagínate qué sorpresa, yo venía investigando esto desde que tenía 11 años. Y yo, sorpresa, me topo que mi vecino era el abogado. Entonces... ¿Cómo se llamaba él? Él se llama todavía Gerardo Peña Mateus. Gerardo Peña. Oye, ¿ese no es el papá de Peñito? No, otro. Ay, Gerardo Peña, ¿qué? Mateus. Mateus, con TH, sí. Gerardo Peña Mateus. Él escribió un libro muy bueno que se llama Historia documentada de la Cueva de los Tallos, que de hecho me regaló una copia, me lo autografió, y él se acordaba de mi tío. Fíjate una anécdota simpática, los puse en contacto los dos. Y él escribió un libro fantástico que se llama La Historia documentada de la Cueva de los Tallos. Él documenta en el libro con fotos absolutamente todo lo que pasó. Lo que fue en la notaría, todos los hallazgos, todo, absolutamente todo. Y antes de que se muera mi tío, pude contactarlos nuevamente los dos, se saludaron, fue bastante emotivo el tema. Y yo estaba en el medio. Resulta que cuando yo conversaba con Gerardo, yo lo visitaba, era vecino mío, y entonces le preguntaba, bueno, cuéntame, ¿qué encontraste? ¿Qué viste? ¿Qué hay detrás? Y la casa de él parecía un museo. Había una cosa espectacular, Andrés. Él encontró dentro de la cueva una mitra. Una mitra es como el sombrero papal, ¿sí? Esa vaina que es como conito que tiene ahí. No el redondito, sino uno alargado. Y le decía, mira qué raro, encontramos esto y una túnica dentro de la cueva. Y lo que él decía es de que una vez que salieron de la cueva... Eso es más o menos lo que usa el Papa, ¿no? ¿Verdad? Exactamente, correcto. Entonces él decía, qué raro, o sea, qué conexión tan rara que hay ahí con eso, con los babilónicos, con el Papa, con la religión católica. Hay algo medio extraño ahí. La cuestión es que él me comentaba de que después de que le boicotearon un poco a Morix el tema de la expedición, porque él no formó parte de la expedición del 76, de esta donde vinieron los británicos, y un poco nuevamente ese ego que tenía Morix. Cuando Stanley Hall organiza la expedición del 76, él dice, sí, pero yo voy a estar a cargo. Y Juan Morix dijo, pinga, pues, yo la descubrí, yo quiero estar a cargo. Porque además yo quiero asegurarme de que el descubrimiento que se haga acá sea en beneficio de todos los ecuatorianos, de toda la humanidad, y esto es gloria. ¿Por qué? A ver, pero alguien preguntó algo válido. ¿Por qué este abogado tenía toda su documentación? ¿Por qué? ¿Por qué él estaba metido ahí? Porque él era el amigo y abogado de Juan Morix y bajó con Juan Morix en la expedición del 69 cuando oficializaron el descubrimiento y el hallazgo y la denuncia en la notaría del descubrimiento de la Cueva de los Tallos. Y además, un año antes, en el 68, los acompañó con los mormones, que te comenté previamente, ¿te acuerdas? Él estuvo en esa expedición. Entonces también me comentaba eso, de que él conoció a todos los mormones y que la idea era de que los mormones financien la expedición, que al final se echaron para atrás, bueno, la financio, pero es mía. Entonces Morix dijo no. Con los británicos le pasó lo mismo. Morix quería ser el jefe de la expedición y los británicos le dijeron, no, tú vas a ser como un subjefe, vas a estar con nosotros, puedes bajar, pero quien va a estar al mando va a ser Stanley Hall. Entonces Morix dijo, ok, ¿saben qué? Yo no voy. Vayan ustedes y a ver cómo les va. Entonces por eso es de que Morix nunca les dijo a ellos dónde es la entrada real para llegar a donde estaban los mausoleos, el sarcófago y las otras cosas. Ellos bajaron
por donde está el túnel original, que es el que tú ves en las fotos. Y tú puedes poner en Google ahí la entrada a la Cueva de los Tallos, sería chévere, para que la gente tenga una idea y una perspectiva de la altura que hay en el boquete ese, desde donde estás hasta donde... Sí, son como 66 Son metros más o 65 menos. metros, si no me equivoco, son 65 metros que hay de caída. Pero el tema está en que Morris dijo, no, yo los voy a guiar por otro lado. Y los guía por esa otra entrada que él también conocía. Pero nunca les dijo la entrada de Petronio Jaramillo, que es donde está el sarcófago y donde están todos los otros, las otras placas metálicas, okay, la librería metálica famosa. Correcto. Stanley Hall, en el 91, conoce a Petronio Jaramillo. Mira lo interesante. Y Petronio Jaramillo le cuenta a Stanley Hall que efectivamente él era la persona que le contó a Juan Morris sobre las cuevas, ¿no es cierto? Y entonces le dice, se hacen bien amigos, le dice, yo quiero ir a donde tú fuiste. Y planean una segunda expedición espectacular que nunca se llevó a cabo, porque lamentablemente la edad le agarró a pobre Stanley Hall, que se dedicó toda su vida a descubrir esto, imagínate, desde el 72, que él vino a Ecuador, hasta el 91, y lamentablemente no pudieron hacerlo. Se supone que la expedición iba a ser en el 95, y tenían todo listo. ¿Y qué pasó en el 95? ¿Te acuerdas? Guerra con Perú. Ah, la guerra con Perú, claro. ¿Y qué crees que pasó? Ya, pero a la puerta del horno, hermano, se quemó el pan. Ya tenían todo financiado, todo aprobado por el gobierno ecuatoriano, todo el tema, para ir a esta entrada. Y resulta que cuando fue la guerra con el conflicto con el Perú, chao, le negaron todo, se dañó el asunto. Y en el 98 asesinaron a Petronio Jaramillo. Y hasta ahí se jodió todo. ¿Por qué lo asesinaron? ¿Cómo que lo asesinaron? Lo que pasa es de que se supone que a él lo asesinaron porque... ¿Te acuerdas que yo te dije que él no podía haber divulgado nunca el tema de la entrada, ¿no es cierto? Pero se supone que descubrieron, este jefe de los Shuaras, descubrió que fue él el que divulgó la entrada a los tallos. Lo encontraron y lo mataron. Lo mataron. Mandaron a matar los Shuaras. Esa entrada, ¿qué pasó con esa entrada? Aquí va lo interesante. ¿Quién sabe dónde queda esa entrada? La entrada está. Porque algo que hizo Stanley Hall antes de morirse fue publicar un libro, porque dijo, ok, yo ya no voy a poder seguir adelante con la expedición, yo ya no soy joven, ya la edad me agarró, pero voy a poner las coordenadas con GPS para las personas que quieran seguir investigando sobre esto. Y él escribió una serie de libros muy buenos. Y él publicó en uno de sus libros las coordenadas. Y están, yo las tengo. Pero ¿qué pasa? No es tan fácil de decir, ya pongo Google Maps, entro y voy allá y listo. Porque el tema está en que tú tienes que luchar contra, primero, fenómenos naturales, tienes que ver el tema clima, el río se mueve a cada rato y tienes que supuestamente meterte por debajo del río. O sea, no es tan fácil, ¿ya? Tú puedes tener las coordenadas, pero no es el punto exacto. Es alrededor de, ¿ya? Entonces él llegó a tener bien mapeado más o menos el área de donde está la entrada esta secreta que te digo, que es por debajo del río Cuangos. Y eso está. Pero tienes que meterte por debajo del agua, va a ser imposible que sepas dónde. Por eso es lo complicado. Además, ojo, y es río. O sea, tú buceas, yo también. Tú sabes lo que es bucear con corriente. Claro. No es fácil. Entonces, y no ves un culo. Pues, estás metido bajo el agua, no ves nada. El tema está en de que este tipo ya publicó las coordenadas de su libro, están ahí. Muchas personas han intentado ir allá, pero ninguno ha ido, al menos de lo que yo he visto, ninguno ha seguido las coordenadas correctas de Stanley Hall, sino que han entrado por esta otra entrada, que es la más conocida, y es por donde baja todo el mundo. Pero al final de la historia, déjame poner un rato, al final de la historia, esto quedó ahí, o sea, una entrada que más o menos se sabe por dónde es, pero no tienes la certeza de dónde es y nadie se metió a volver a intentar
no se sabe de otra expedición, y por más que le haya entregado las coordenadas, no hay nadie en el mundo que diga, no importa, me quiero quedar 2 meses viendo y nunca más pasó nada. No. Ahí quedó. Ahí quedó. Que yo sepa, nadie más ha hecho eso. Ni el gobierno ecuatoriano. Al gobierno le vale mierda, el gobierno vale un culo. El gobierno no le importa. Pregúntale a Jaime, Y ese es el final de la historia. pregúntale a Jaime, ¿ya? Que Jaime de alguna manera es una persona que conoce bastante el tema. ¿Quién conoce, él que conozca, a alguien que haya seguido investigando? Continuado. A nivel profundo, ¿no? A nivel de profundidad. Bien. Me refiero a ufólogo. A nivel de Ok, profundidad. ahora centrémonos en el padre Crespi. Porque hay una historia interesante del padre Crespi. O sea, ahorita lo pasamos así nomás de refilón, pero el padre Crespi, hay una teoría bastante loca, Esa es muy bastante loca. No loca. sé si quieres tocar ese tema, está muy loco. A ver, yo solamente les voy a comentar de una teoría que se planteó, pero olvidémonos de la teoría, sino del por qué empezó esta teoría, que eso es lo interesante, de lo que se encontró. Eso para mí es lo perturbador, ¿ok? Se comenzó a decir que el padre Crespi probablemente era Hitler. Yo sé, suena muy chistoso, yo me río, pero Sí, no es tan pero no es tan descabellado. Yo creo que no fue, pero no es tan descabellado porque ya se sabe que Hitler huyó a Centroamérica, a Sudamérica, específicamente a Argentina. Y el padre Crespi no venía de Argentina, no era argentino o algo así. El padre Crespi no era de acá. No, italiano. Italiano, bueno. El tema, Pero ¿por qué comienza esta locura? ¿Qué es lo que supuestamente avala esa teoría? Ajá, exacto, a eso vamos. Repito, no Hitler creo que había haya fluido sido en italiano. Hitler, Hitler pero era miren lo que fluido en encontraron. Hitler ¿Ah? era fluido en italiano, ¿sí? De hecho, hay videos que él está hablando con Mussolini sin traductor, ¿sí? Y era muy fluido en italiano. Supuestamente la historia va así. Descubren de que en esa época ya existía cierto nivel de tecnología avanzada en tema de cirugía estética, de que te podían cambiar la cara, ¿sí? Estilo Misión Imposible, más o menos, ¿sí? Que te cambiaban la cara y qué sé yo. Entonces se supone que el padre Crespi, lo que dice la teoría loca, era Hitler que le hicieron una cirugía, ¿sí? Y se supone que la hija del médico que le hizo la cirugía fue la que descubre esta situación, ¿sí? De que, oye, esta persona yo la he visto antes, porque ella ve una foto del padre Crespi y dicen, yo reconozco esta cara es de la persona que mi papá operó, y sabía que era Hitler. La cuestión es de que yo no creo mucho eso, más bien yo me voy a centrar un poco en lo que dice Andrés. A ver, se encontraron... Pero lo de los cuadros. Ahí voy. Encuentra- Encuentran en el Museo del Padre Crespi pinturas que en su momento fueron robadas de los judíos por los nazis y que estaban en museos italianos, yo qué sé, Tiziano, Rafael, o sea, Cuadros personales del Führer. Cuadros personales de Hitler los tenía el padre en la Crespi. parte de atrás, marcados, además Con la marcados. espada, exacto. Entonces, encuentran, pero no uno ni dos, encuentran cientos de cuadros de obras de artistas famosísimos que fueron robados por los nazis. ¿Cómo es que este curita salesiano acá en Ecuador de Cuenca tenía esa vaina? Rarísimo. Entonces, eso es un poco lo que sustenta la teoría de que el padre Crespi estuvo relacionado, yo qué sé, o dicen que era Hitler o qué sé yo. No creo mucho por ahí, pero es una realidad de los cuadros, es cierto. Pero es perturbador. O sea, la historia no es tan... O sea, que te encuentren unos cuadros, brother, que no hay forma que los tengas y que están valorados en millones de dólares, de euros y de todo, y que es una fortuna, y que curiosamente eso lo tenía Hitler, y que una chica te vincula con Hitler, aparte del cuadro, el cuadro suma, Sí. yo no lo veo tan descabellado, ¿no? O sea, no es que un man se lo quedó mirando y dijo, ese hijo de puta es Hitler.
No. Hay un fondo interesante. Sí, es como Loco, raro el ¿no? tema. Pero... O sea, es tostadísima la teoría. Pero bueno, Porque, ahorita está porque por cierto, para las personas que están viendo, Hitler no murió donde dicen que murió. Hitler escapó. por supuesto. Eso ya es una realidad. Esto ya se De hecho, es una descubrió, por si realidad que vino acaso. acá a Sudamérica. O sea, es una Sí, sí, realidad que sí, vino a sí. Sudamérica. Sí, de hecho hay un programa que se llama Siguiendo la huella de Hitler, Claro, que que yo está lo en vi History en Channel. Discovery, en History, perdón, y todo llegó hasta Argentina. Así es. Llegaron a Argentina y aquí llegó. Aquí hubo pruebas, encontraron unas cabañas en un bosque con esvástica nazi, con medicamentos que Hitler que tomaba y todo, y desembocaba justo cerca de un lugar donde luego se dice que lo recogió un submarino y ahí se fue. O sea, él se quedó mucho tiempo en Argentina, pero finalmente él se fue de ahí. Así es. Hasta ahí fue el programa. Ellos llegan hasta Argentina y hasta ahí fue el programa. Ujú. O sea, no hubo la segunda parte porque no saben a dónde ¿Qué fue el pasó? submarino. Ajá, exacto. Ahí fue lo del submarino, correcto. Ahí fue lo que encontraron el submarino. Y lo encontraron, el submarino. Y bueno, esta parte de la historia, la cueva de los tallos, ¿no? Pero es sorprendente ahora aquí viene la otra parte, ¿no? Ahora vamos más allá. Esta es la historia de los tallos de Ecuador. Ahora, ¿qué es la cueva de los tallos? En realidad, la cueva de los tallos parece ser que es una cueva tan vieja como la tierra misma, y la civilización que había ahí definitivamente era extraterrestre, como lo vemos en otras civilizaciones. Lo curioso de la cueva de los tallos y lo interesante es que todavía no se ha llegado al fondo. Lo máximo que han llegado son 13 kilómetros, pero no porque, a ver, Y según ojo, de Jaime esos 13 Rodríguez, kilómetros, cuando hicieron el hallazgo, reportaron 5. ok, Reportaron 5 Jaime kilómetros. Rodríguez cuenta que lo más lejos que llegaron se encontraron con unas puertas gigantes de piedra con inscripciones babilónicas. Babilónicas. Sí, señor. Hasta ahí llegaron. Más de eso no ha habido más porque es difícil avanzar en esa cueva. El tema es lo siguiente, Necesitas mira. mucha tecnología. Uno, eso. Dos, quien te acompaña normalmente son los shuaras. Y los shuaras mismos les da mucho miedo seguir avanzando. ¿Sí? Son personas muy, muy creyentes, respetuosas de todo lo que hay ahí abajo. ¿Y qué pasa? Como tú dependes mucho de tus guías y los que te cargan y todo el tema, y no se ha vuelto a hacer ninguna expedición formal, como la del 76, bajan 4 gatos. ¿Sí? La última creo que me acuerdo que fue esta persona Fernando Alvarado, ¿te acuerdas de Fernando Alvarado? Cuando estaba como ministro de turismo, no sé qué, bajó ahí un par de gatos ahí con él, payasos, figuretis, pero no más, no es algo formal, con toda la tecnología de punta que requieres y demás. Posiblemente la mejor que se ha hecho fue los japoneses, te cuento. Los japoneses sí hicieron un buen avance y llegaron bastante adentro. Pero no es fácil llegar, no es fácil. Hay una historia que tú me contaste de unos manes que fueron a acampar y que tuvieron una historia con un ser Sí. medio raro adentro. ¿La puedes contar? Es que se supone que dentro de la cueva tú ya empiezas a sentir la presencia de los intraterrestres. ¿Qué son los intraterrestres? Para los que no conocen un poquito de la cueva. Se supone que adentro de la cueva tú tienes presencia de seres Paul, interdimensionales. escúchame, Paul, quedan 24 segundos porque solo se puede hacer una hora y nos volvemos a conectar. Vale. ¿Ok? 17 segundos. A todos las 600 personas que nos están viendo, vamos a desconectarnos porque ya el Instagram no me da más. Perfecto, yo necesito otra biela. Yo voy a hacer un refill y nos volvemos a conectar para escuchar la historia de lo que vieron estas personas.